No, nos cortaron. Hola. ¿Sí? Bien, buenas tardes para todas y todos. Un gusto tenerles por acá en esta novena versión del Festival Internacional Oiga Mirelea, un espacio que se ha ganado un lugar muy importante en la vida cultural, no solo de Cali, sino de la región y del departamento. Y pues bueno, todo un honor hoy tener con nosotros al profesor Carlos Scolari. Yo creo que será difícil que algún estudiante de comunicación, de narrativas o de algo, no, que haya hecho su tesis o algo así, no lo haya citado, no lo haya leído. Sí, eso le decía yo a mis estudiantes y pues bueno, entonces todo un honor acá, tenerlo acá conversando con nosotros. Mi nombre es Mauricio Guerrero, yo soy el director del programa de comunicación de la Universidad ICESI y pues para hablar con Carlos nos acompañará la profesora Giovanna Carvajal de la Universidad del Valle, experta en prácticas de escritura, ¿sí? De literatura, de escritura, lectura, digitales. Así que, bueno, Giovanna, un gusto. Muy buenas tardes, bienvenido maestro Carlos Scolari. Es un honor para nosotros poder tener este espacio de diálogo y por supuesto que contar con este público que nos acompaña el día de hoy interesado en esta conversación que vamos a tener en torno a sus trabajos más recientes. Y bueno, bienvenido Carlos, ¿qué Bueno, tal? Esta cuarta vez en Cali ya. Tercera o cuarta, sí. Estábamos ahí haciendo memoria. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación para sumarme a este festival. Tengo muchos colegas, amigos, amigas que me habían hablado siempre maravillas, que habían estado en el festival en Cali y ahora me toca, bueno, participar y vivirlo en persona. Gracias, bueno, toda la gente que organiza esto, Carolina, bueno, también a Mauricio y Giovanna y todo el personal técnico, digamos, detrás de estos eventos siempre hay mucha gente gestionando hoteles, pasajes, movimientos varios, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. No esperaba que viniera tanta gente. No sé si es el tema, el metaverso o la inteligencia artificial que convoca. Pero bueno, como que son dos temas. Después no sé si en algún momento se van a cruzar, pero si quieren, no sé, empezamos. Bueno, sí, yo creo que vamos por ahí. Vamos a arrancar. Yo creo que este tema de la inteligencia artificial se ha instalado con una fuerza impresionante en la agenda mediática, en nuestras conversaciones y pues tenerte a vos que pues leemos tus entradas en el blog Hipermediaciones. Vemos que has estado desde el año pasado con varias entradas, con la de las 10 tesis, sobre la de abducción. Entonces vamos a empezar, vamos a ver cómo nos encontramos en el metaverso. Yo quisiera que arrancáramos un poco la conversación. Carlos sobre todo es un lector muy perspicaz. Yo creo que a veces la gente te enfoca mucho en el tema solo del campo de la comunicación. En realidad eso es una suerte de historiador de las tecnologías, de lo que va saliendo, ¿no? Desde el CD-ROOM hasta ChatGPT, que era lo que estábamos hablando ahora, ¿sí? Entonces yo quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo nos agarra la irrupción de esta democratización del uso de las inteligencias artificiales? ¿En qué andábamos? ¿Cómo estábamos? Estábamos como que muy felices con TikTok y lo demás, en Netflix, saliendo de DirecTV, de la televisión satelital, y aparece esto. ¿Cómo nos pilla esto? Sí, digamos que este es un poco el karma de toda la gente que hemos estado investigando los nuevos medios, dicho entre comillas, desde hace 20 años, 25 años. Como que la velocidad del desarrollo tecnológico, no solo en los medios, en general, la tecnología digital va muy rápido. Si ustedes piensan, la World Wide Web tiene 10.000 días de vida, 11.000 días. Estamos hablando del principio de los años 90. En 10.000 días en la historia del Homo sapiens no es nada, pero pasó de todo. Y la web, digamos, es un medio de medios, ¿no? Porque permitió que aparecieran nuevas cosas. Facebook nació en la web, YouTube nació en la web, ya TikTok nació en el ecosistema móvil, ¿no? Pero va todo muy rápido, esta sensación de velocidad que no solo percibimos los que investigamos la comunicación, sino cualquier ciudadano o ciudadana lo vive.
Es una señal de la modernidad. Si uno lee cosas a principios del siglo XIX, escritas en esa época, cuando llegó el tren, ¿no? Había quejas de que las cosas iban muy rápido, porque la gente estaba acostumbrada a los tiempos lentos, ¿no? del ámbito rural, la agricultura, y la urbanización, el tren aceleró. Y muchas de las cosas que hoy decimos, nos asustamos de la velocidad, se decían ya a principios del siglo XIX. Pero esto es más rápido todavía, es más rápido. Ustedes piensen que hace 7 años, agosto del 2016, estábamos cazando Pokémones. En todo el planeta, andábamos ahí buscando Pokémones. Hace 1 año y medio era el metaverso. Final del 2021, Zuckerberg, ¿no? Lanza el metaverso como una estrategia de salvataje. Yo siempre digo, Facebook, Meta, el grupo Meta es un Titanic herido. Es la red social más potente del planeta, tiene 3.000 millones de usuarios, pero ya la gente joven no está en Facebook. Y la empresa no va como antes. Entonces lanzan el metaverso. Cuando el metaverso, bueno, no era nada nuevo, se venía hablando hace años de la realidad virtual, ¿no? Y se venía investigando. Cuando el hype del metaverso empieza a caer, noviembre del año pasado, la empresa OpenAI, que nadie había sentido hablar de OpenAI, abre el ChatGPT. En una jugada que tiene su lógica, Silicon Valley, ¿no? El primero que entra se queda con la feta más grande, pero fue una inconsciencia, todo el mundo lo dice. Es como sacar una vacuna sin haberla probado, o un medicamento. Han hecho eso. Pero claro, si uno mira las curvas de uso del ChatGPT, los últimos 6, 7 meses, subió en picada y en junio se frenó. Y muchos dicen, ya pasó, ahora en septiembre, octubre cae. Pero vamos a ver qué pasa en septiembre, octubre. Porque pasó una cosa muy extraña en las búsquedas de Google, allá por junio. Se frenaron las búsquedas, o sea, dejó de crecer la búsqueda de ChatGPT y subió Minecraft. ¿No será que hay millones de chicos y chicas estudiantes que dejaron de usar el ChatGPT para hacer la tarea y ahora que llegaron las vacaciones, se fueron a Minecraft y en septiembre, octubre vuelve a subir el ChatGPT? Claro. Yo estoy ahí atento a ver qué pasa. Pues eso es lo que nos da Google Trends, ¿no? Sí, sí. Eso es una muy buena foto para ir mirando actitudes, en qué estamos pasando el tiempo. Bueno, definitivamente uno de los ámbitos en los cuales tenemos muchos retos es el ámbito educativo. Y quizás aquí en nuestro auditorio tenemos maestros y maestras que día a día interactúan con sus jóvenes estudiantes, adolescentes, que ya empiezan a hacer uso del chat, pero no de la misma manera como nosotros podemos estar haciendo uso de él. Yo pensaba en una analogía, por ejemplo, lo que significa para un chef contar con el procesador de alimentos. ¿Qué tan necesario es para ser un buen chef saber picar la cebolla, el pimentón, los ajos? Y si se puede saltar, digamos, esa etapa, haciendo la analogía con una tecnología que nos permite no darnos cuenta de cómo se produce un texto, sino que el texto emerja allí para darle, digamos, los diversos usos que pueda tener ese texto. ¿Qué nos podría usted expresar sobre eso? Sí, digamos, bueno, primero hablamos siempre de inteligencia artificial en singular y yo todo lo que escribo trato de poner inteligencias artificiales, porque hay muchas. Otro debate es si podemos hablar de inteligencia, si podemos hablar de artificial, es una cuestión semántica filosófica también, ¿no? Pero bueno, hay muchas inteligencias artificiales. El ChatGPT pertenece a la especie, digamos, de las inteligencias artificiales generativas, las que crean. Pueden crear texto escrito, ChatGPT y muchas otras. Pueden generar imágenes, Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, etcétera, etcétera. O ya hay otras, por ejemplo, que crean música, que ya estaban hace tiempo en los laboratorios, todas estas cosas, ¿no? Había máquinas que las habían alimentado con obras de Beethoven y generaban obras de Beethoven, con el estilo de Beethoven. Esas obras generadas por la máquina, esto pasó hace más de 10 años, se la daban a escuchar, le decían, mira, se encontraron partituras de Beethoven y acá las están ejecutando y más de un historiador de la música dijo, esto indudablemente es obra de Beethoven. O sea, esto ya a nivel de laboratorios ya venía. Todas las profesiones vinculadas a la producción textual, y digo texto en sentido semiótico, texto escrito, audio, audiovisual, lo que sea, imagen fotográfica,
todas las profesiones vinculadas al mundo textual, esto es un terremoto, tsunami, todo junto, ¿no? Y obviamente la educación, que es textocéntrica, ¿no? Afecta evidentemente a los procesos educativos, desde la forma en que circula el conocimiento hasta, sobre todo, las formas de evaluación. Todos nosotros en la escuela primaria, en Argentina siempre un clásico era que hace una redacción sobre la vaca, ¿no? Quino tiene una buena tira de Mafalda sobre eso, ¿no? Porque, tienen que hacer una redacción sobre la vaca. Y Mafalda dice, sí, la vaca nos da la leche y la tinta que nos chupa, decía, ¿no? Bueno, es un clásico. Claro, la redacción de la vaca la hace el ChatGPT en 0,001 segundo, ¿no? Típicas tareas, evaluaciones. Por ejemplo, en una época, hará una cosa de 10 años, es una cosa muy moderna, entonces le decíamos, tienen que leer este libro Umberto Eco y cada grupo tienen que elaborar 10 tweets de cada capítulo. Tenían que leerlo y hacer los tweets. Eso lo hace el ChatGPT en 2 segundos, ¿no? O sea, esto es un gran desafío. ¿Qué pasa? Si uno ve históricamente, evolutivamente, la escuela, la educación en general es muy lenta a la hora de incorporar tecnologías, ¿no? Siempre hay debates, ¿no? Después no hay presupuesto. Primero nadie quiere, después se ponen a debatir. Cuando dicen, bueno, ahora sí queremos, bueno, hay que pedir dinero al ministerio. Entonces, bueno, o sea, cuando estemos en el chat GPT versión 358.5, capaz que ahí va a entrar en la escuela. Cuando los chicos, las chicas ya lo están utilizando, ¿no? Por eso, nos guste o no, lo van a utilizar y ya lo están utilizando. El desafío es ese. ¿Qué vamos a hacer? ¿Prohibirlo? Cuando yo era chico prohibían las calculadoras dentro del aula, ¿no? Mi posición y buena parte de mis colegas estamos a favor de, bueno, esto hay que introducirlo, enseñar a usarlo y tener un código ético de uso de estas tecnologías. La gastronomía más de vanguardia de los últimos años, en Cataluña lo teníamos ahí a Ferran Adrià, ¿no? Que durante muchos años tuvo el Bulli, que era el restaurante, el mejor restaurante, pero también el más creativo, ¿no? Sobre todo un premio a la creatividad. Él trabajó mucho con gente que venía de la física, de la ingeniería, se hizo diseñar máquinas específicas para la cocina, para hacer, no sé, la esferificación, hacer todas estas cosas raras, ¿no? Y el aula ha estado siempre llena de tecnología. La pizarra es una tecnología, el proyector es una tecnología, no solo la tecnología digital. Pero claro, esto va muy rápido, muy rápido. Y lo que me parece fundamental es la cuestión ética. Y esto se aplica también a todos los usos de las inteligencias artificiales generativas, códigos éticos en el periodismo. En el mundo científico ya empieza a haber códigos éticos en estos últimos 6 meses. Hace ya 5 o 6 meses, sí, apareció el primer artículo científico donde el autor humano había utilizado el ChatGPT, entonces lo puso de coautor. Se armó todo el debate. Esto fue allá por febrero, ¿eh? Sí. Se armó un gran debate, bueno, ¿es un autor o no? La política aparentemente de las revistas científicas es, no es un autor, no va arriba, debajo del título, pero sí hay que poner un apartado explicando para qué se usó no solo ChatGPT, sino qué herramienta y para qué se la utilizó. Norma Zappa ya tiene. ¿Cómo? Norma Zappa, nuestras famosas Norma Zappa, Sí, ya tiene. Que se le cita no se pone como un autor, sino que hay una forma de citarlo. Hay que transparentar el uso. Hay que transparentar el uso. Porque ChatGPT tiene una potencialidad enorme para resumir textos. Les cuento una anécdota yo coordiné un proyecto europeo internacional que participó Colombia también, del 2015 al 2018, ¿no? Con adolescentes en todos esos países. Había más de 50 investigadores e investigadoras en 8 países. Nosotros publicamos más de 40 artículos científicos de esa investigación. Claro, el apartado metodológico era siempre el mismo. Y seguimos tantas entrevistas en tantos países, bla, 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 bla. Claro, las revistas, si uno hace copia y pega de la parte metodológica, dicen, no, eso es plagio. Hay que volver a hacer, hay que reescribirlo, hacer un rewording, dicen en inglés. Nos pasamos ahí haciendo rewording 40 veces para cada artículo. Uno agarraba el texto original, ahora vas al ChatGPT, les dice, hazme un rewording y te hace 20, 30, lo que quieras. O sea, facilita muchas cosas. Bien utilizado, sabiendo utilizar los prompts. Yo en el verano me hice un curso online de 6 semanas de hacer prompts. Y mañana a la mañana hay un curso de prompts para
escritura creativa. A mí me interesaba más el uso, no tanto creativo. Pero bueno, se abre un universo fascinante. Seguramente a Ferran Adrià le gustaba andar picando cebolla con el cuchillo, pasaba en la máquina. Carlos, hay un asunto que está muy relacionado veo yo, con las agendas y va a esto, y quiero introducir algo que tú por ahí en un texto has planteado, que es la brecha, ¿no? Porque estas tecnologías de crecimiento exponencial van dejando brechas. Porque atención, así como la escuela nosotros llegamos tarde a todo, hay otro grupo de amigos que no llegan tarde a todo y es el marketing. Tú abres Twitter y ya está 20 aplicaciones de ChatGPT que te van a hacer, de inteligencia artificial que te van a hacer la vida feliz, Y eso es un discurso que lleva a una suerte de instrumentalización un poco irresponsable. Entonces estamos entre quienes se montaron a la tendencia a instrumentalizar, estamos los otros, la escuela, como nos vamos a quedar sin trabajo, ChatGPT es plagio, entonces ahí, entre esas dos agendas nos estamos debatiendo. Entonces va quedando esa brecha, una brecha que también ya la sentimos como qué pasó en la pandemia con la gente que no tenía WhatsApp, bueno, esa que ya vimos por ejemplo en pandemia. Hablemos un poco de esa idea de cómo vamos a vivir esa brecha ahora en este crecimiento exponencial. Sí, la primera parte de lo que estás diciendo es muy interesante, porque ahora empieza a haber también investigación, entre otras cosas, sobre los discursos de la inteligencia artificial, cómo la estamos poniendo en discurso, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el discurso típico de Silicon Valley. Quien haya estudiado a Vladimir Prop o a Gray Mass sabe que está el sujeto con el instrumento, el ayudante, ¿no? El instrumento mágico, decía Prop, que en el caso de las fábulas era la espada mágica, ¿no? Que mataba al dragón. Bueno, ese ha sido el discurso tecnológico de Silicon Valley del último medio siglo. La tecnología digital como un instrumento mágico que nos va a solucionar todos los problemas del mundo. Ya Nicolás Negroponte en el 95, en su famoso libro, él dirigía el Media Lab en el MIT. Claro, como que se acababan los problemas de la educación en el planeta, y el alfabetismo se iba a conseguir en todo el planeta, gracias todo a la tecnología digital, ¿no? Una visión banal, marketinera, pero que bueno, muy seductora, la famosa ideología de California, digamos. Pero también los discursos apocalípticos, que yo creo que se terminan anulando entre sí, ¿no? Los discursos utópicos y los distópicos. También los discursos apocalípticos yo creo que no conducen a ningún lado. Por un lado está toda la cuestión de la inteligencia artificial que domina el planeta, ¿no? El modelo Skynet, Terminator, 2001, Matrix, ¿no? Toda la comunidad científica que investiga estos temas y trabaja descarta la posibilidad de que haya una gran inteligencia artificial general, lo que se llama la singularidad, ¿no? Esta súper gran inteligencia artificial que domine todo. Lo que tenemos hoy son inteligencias artificiales muy localizadas que saben hacer algo bien, saben detectar tumores, pero no saben conducir un coche. O saben gestionar un texto, hacer un rewording, pero no tienen idea de cómo detectar tumores o cómo crear una imagen. Son específicos, no saben jugar al ajedrez, ni al tatetí saben jugar, el ChatGPT no sabe jugar a eso. Y está el tema de la antropomorfización, ¿no? Y ahí entra a jugar la cuestión semántica, inteligencia artificial, esto es humano, no es humano, poshumana, etcétera, etcétera. Los gaps, sí, todas las tecnologías generan gaps. El ChatGPT ahora es gratis, pero está la versión de pago ya. Si uno quiere tener acceso al procesado más rápido, más potente, más avanzado, hay que pagar una suscripción anual. Se empieza a generar el modelo, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, el modelo freemium, ¿no? Hay un uso básico gratis y el uso de pago. Pero yo creo que acá, hoy por hoy el ChatGPT, hablamos del ChatGPT como la más popular, ¿no? Es de acceso gratuito. Yo creo que el gap se va a empezar a dar en cómo lo usamos. Exacto. Habrá gente, chicos, chicas, estudiantes, profesores que entran y hacen una pregunta y responde cualquier cosa el ChatGPT, porque no es tanto para hacer preguntas. La idea de chat es ida y vuelta, es una conversación, pero hay toda una serie de trucos muy interesantes para procesar información que uno le puede explicar al ChatGPT lo que quiere. Si uno domina esas técnicas básicas, que hay que enseñarlas, yo creo ya de la escuela secundaria por lo menos, vamos a poder sacarle jugo a esto, porque es un instrumento, digamos, bien utilizado, es muy potente. Pero yo creo que el gap viene más por el lado de la alfabetización
en inteligencia artificial, que es todo un tema ese. Sí. Esa brecha. Bueno, De yo hecho, quisiera digamos, formular una pregunta relacionada con la diferencia entre el usuario experto, es decir, el intelectual que ya es un experimentado lector y escritor y sabe, digamos, utilizar una serie de estrategias de tal manera que obtenga el resultado que busca, o ir matizando, digamos, lo que le está pidiendo al chat para obtener lo que busca. Pero por el otro lado tenemos los usuarios no tan, pues sí pueden tener mucha experiencia en el ámbito de las tecnologías, pero no tanto como lectores y escritores. Y me hago la pregunta por si no es entonces el reto la enseñanza de la lectura y no tanto de la producción textual, porque parte de ese va y viene tiene que ver cómo evalúo, y evaluar es leer, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería, digamos, o si estás de acuerdo en que ese sería uno de los lugares que nosotros como formadores tendríamos en este asunto del uso del chat GPT? Yo creo que va todo en el mismo pack, es lectoescritura. Por supuesto, sí. No podemos separar las dos cosas. Claro, tenemos que entrenar a la gente para que sepa crear textos, digamos, nos ponemos en modo producción, digamos, para que sepa crear textos y aprovechar estas tecnologías, y por otro lado también la lectura de esos textos, porque tenemos que aprender, y esto nos va a ir modelando, porque esto es McLuhan, las tecnologías nos modelan, y yo estoy seguro que de acá a unos años vamos a leer y vamos a escribir de otra manera. Porque a lo mejor esto de, si agudizamos la vista para identificar cosas raras en el chat, en los textos que vengan de la inteligencia artificial generativa, a lo mejor, digamos, eso nos va a ir modelando seguramente. Como pensemos la escritura a máquina, ¿no? Desde la gente que pasó de escribir a mano a escribir a máquina y después incorporaron la computadora en su escritura, les cambió la escritura. Cambió la escritura y la forma de leer, no leemos lo mismo en el papel que leemos en la pantalla, obviamente. Bueno, todas estas cosas van a ir cambiando. Y estas tecnologías yo creo que son pervasivas, se van a difundir porque son muy útiles. El tema es cómo afrontamos eso desde la parte de la enseñanza. Y ahí entraría, lo que se está hablando hoy es AI literacy, es alfabetización en inteligencias artificiales. Y cómo incorporamos eso. Pero mientras nosotros estábamos debatiendo el plan de estudio, qué incorporamos, y el ministerio nos aprobará el cambio del plan de estudio para incorporar la inteligencia artificial generativa, las chicas la están utilizando para hacer las tareas. O sea que tenemos que hacer el camino burocrático, pero no podemos esperar eso. No podemos esperar eso. Hay que ponerse ya a interactuar con nuestros estudiantes y decir, bueno, ¿cómo lo están usando? Y que expliquen también al profesorado cómo lo están utilizando. Y yo, por ejemplo, le pregunté al chat GPT qué preguntas me recomendaría para un conversatorio con Carlos Escolari. En un conversatorio sobre inteligencia artificial y qué implicaciones o qué impactos podía tener. Entonces, por supuesto, me arrojó unas 5 o 6 respuestas que nada tenían que ver con el asunto de la lectura y la escritura, que era hacia donde yo quería llegar. Entonces, bueno, pero algunas preguntas relacionadas con lectura y escritura, entonces otro conjunto de preguntas que ya se desconectó de la inteligencia artificial. Ya no, entonces le dije, bueno, ¿recuerda que es que el conversatorio tiene que ver con inteligencia artificial? Y me dijo, sí, yo recuerdo. se enojó. Yo recuerdo que es, entonces por favor, preguntas que tengan que ver con eso, y al final, bueno, le di las gracias y me dijo que ojalá tuviéramos mucho éxito en el conversatorio, y que si quería de nuevo tener, digamos, que me ofreciera alguna inspiración, pues que con todo gusto allí estaría a mi servicio. Por ejemplo, hay el diario Perfil en Argentina, el diario y portal informativo, toda la semana entrevista a gente, no solo de Argentina, todo el mundo. Esta semana había una entrevista muy buena a Nick Snisek, el experto canadiense en plataformas, en capitalismo de plataformas. Claramente, no sé, Jorge Fontevecchia que hace la entrevista. Bueno, la entrevista está en formato vídeo, está en formato escrito. Y después hay un código QR y dice, le preguntamos a ChatGPT qué pregunta le hubiera hecho a Nick Snisek. Y están ahí. Y también las respuestas que hubiera dado el ChatGPT poniéndose en el lugar de esta persona. Y uno puede comparar, si alguien tiene tiempo puede comparar. Por ejemplo, si uno le va a preguntar cosas de Jesús Martín Barbero, es un desastre el ChatGPT, porque está entrenado, sobre todo está entrenado en inglés. Yo lo uso en inglés,
Porque el ChatGPT piensa en inglés y procesa en inglés. Cuando nosotros hacemos preguntas en castellano, es como si hubiera un Google Translator ahí en el medio, él traduce siempre va al inglés, en la lengua madre. Es como el traductor de Google, pasa siempre por el inglés. Si yo traduzco del francés al italiano, en Google pasa a través del inglés siempre. Imagínense, ya una traducción es complicada, siempre se pierde y se gana algo. Si es una doble traducción, ya estamos en otra cosa, ¿no? Y el ChatGPT, sobre todo, yo lo utilizo sobre todo en inglés, y si uno le pregunta cosas de teoría de la comunicación de América Latina, se mezcla todo, es un desastre, porque ha procesado sobre todo textos en inglés, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar acá sonriendo, no. Hay que armar inteligencias artificiales, educarlas, llenarlas con textos de la tradición teórica latinoamericana, en castellano y en portugués, y trabajar con esas inteligencias artificiales. O sea, eso es lo que tenemos que apuntar, y no replegarnos, decir, estos son unos gringos que no entienden nada de lo nuestro, ¿no? Y que nuestros estudiantes tengan acceso a inteligencias artificiales generativas que hayan sido educadas, por ejemplo, con esto. Porque lo interesante, lo crítico de esto, es que el ChatGPT funciona como el Google Translator, es cuantitativo, es estadístico, ¿no? Imagínense la curva alta y la long tail que cae. Claro, la gran producción teórica en comunicación está en inglés y sobre todo el mundo académico estadounidense. Entonces el ChatGPT y otras inteligencias artificiales se educan sobre todo con lo que está en la parte de arriba. Y la long tail, que ahí estaría el conocimiento científico en América Latina, en África, en Asia, que hay teoría de la comunicación en Japón, por ejemplo, no está tan ahí. Si no está en inglés es muy difícil, ¿no? Que esta otra cuestión, bueno, ahí hay una cuestión también de brecha, ¿no? ¿Cuál es el currículum con el cual aprenden las inteligencias artificiales? Pero dado que la inteligencia artificial es una tecnología, la podemos alimentar con otras cosas, y eso se puede hacer ya. Por eso yo creo que es fundamental que las universidades en América Latina se pongan las pilas, ¿no? Y España y también, ¿no? Sobre todo para lo que es el conocimiento en castellano. Con eso de Jesús Martín Barbero, te acabas de tirar el fin de semana de estudiantes de teoría de la comunicación, que creo que tienen un parcial sobre eso. Bueno, yo no me confiaría en lo que diga ChatGPT, seguramente. Entonces, ahí va. Fíjense, disculpa, cómo funciona esto, de que estadísticamente, claro, yo desde el 2002 vivimos mi familia en Barcelona, ok. Yo me doctoré en Italia antes, ¿no? Antes de irme a vivir a Barcelona. Y si en el ChatGPT uno pregunta dónde estudió Carlos Escolari, de dónde el doctorado, te pone doctorado en Barcelona. Porque ve que en los artículos, ¿no? Pone que yo estoy en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, aparece muchas veces Barcelona, y ve que tengo un doctorado, pone doctorado en Barcelona, Universidad de Barcelona. Se lo inventó. Son las famosas alucinaciones del ChatGPT. Y ahí tenemos otro tema, la antropomorfización. Estamos hablando de alucinaciones. Le estamos dando una entidad, a una entidad tecnológica, la estamos humanizando de una manera brutal. Y hay gente que ya tiene otras propuestas, ¿no? Semánticas para hablar de esto. Sí, en eso yo quisiera que habláramos de un tema que me pareció muy interesante y que hablabas nuevamente en hipermediaciones, poniéndolo un poco en un lenguaje más tranquilo, y es el tema de que esta tecnología como ChatGPT no abduce, ¿sí? Que tal vez infiere, deduce, pero que no abduce. De hecho, los profes ya nos vamos encontrando rápidamente, esto es ChatGPT, de 10 parciales, 5 son ChatGPT. O sea, no hay necesidad de pasarlos por la supuesta tecnología que le hace la contra a ChatGPT. Encontrás una línea argumentativa de unas deducciones un poco inconsistentes y ya sabes, si llamas al estudiante, sí, profe, lo usé. Entonces, ¿cómo poner esa idea de la abducción que me parece bastante potente? La abducción. Esto es semiótica de Peirce, ¿no? De diferentes formas de razonamiento. Tenemos el razonamiento deductivo, el silogismo, ¿no? Las primeras inteligencias artificiales que se crean después de la Segunda Guerra Mundial, de Turing en adelante, se pensaban que tenían que funcionar top-down, ¿no? Enseñarle principios lógicos y la máquina después iba a resolverlo. Son las inteligencias artificiales simbólicas, son silogísticas, pero fracasaron. Las que están funcionando ahora son inductivas, van de
de lo particular a lo general. Suman casos, esto que yo decía antes, estadísticamente, y da una respuesta. Y lo que se está tratando de hacer, hay algunos intentos, no han triunfado, no han tenido éxito, pero hay esperanza, es el tema abductivo, que es esto, pasar el gran salto, la serendipia, hacer estos cortocircuitos, que es la forma humana de la creatividad. Y esto ha sido trabajado en lógica, Peirce y otros, que es la abducción, ¿no? Cuando uno está trabajando en algo, está muy obsesionado con algo y tiene una visión, ¿no? Da el salto de una sospecha, ¿no? Es una gran hipótesis que se te ilumina, ¿no? Cuando uno hace estos cortocircuitos o se juntan las sinapsis. Claro, a mí no me extrañaría que relativamente corto o mediano plazo haya algoritmos que le digan a la máquina, bueno, ahora mezcla las cartas, haz serendipia, ¿no? Yo en eso, yo creo que pues se está trabajando mucho en eso. Digamos, la gente que diseña inteligencia artificial es consciente de esto. Respecto a la otra cuestión que mencionaba, que es la detectar un texto hecho con inteligencia artificial, hay aplicaciones de inteligencia artificial que detectan o fueron diseñadas para detectar textos hechos con inteligencia artificial y tienen un índice de error brutal. Sí, claro. No sirven. No sirven. ¿No sería más interesante entonces que nuestros estudiantes aprendieran a maquillar el ChatGPT? O sea, a disimularlo, Sí, a reconocer sí. que es tan evidente que tiene que necesitar una intervención y allí habría algo más, ¿no? Que Mira, simplemente imprimir lo que te El ChatGPT lanzó. tiene una fórmula, si uno le dice, bueno, compara Jesús Barbero con García Canclini. Te hace un párrafo de introducción, un párrafo de Barbero, un párrafo de Canclini y al final te hace una síntesis. Si uno hace copia y pega de eso, pero hasta el más tonto se da cuenta que lo hizo el ChatGPT. Sí. Entonces, si alguien quiere, le puede dar un toque humano. Pero claro, pero fíjense que el ChatGPT uno también lo puede modelar para que te haga... explica la teoría de Jesús Martín Barbero a un niño de 10 años, y te lo hace. O sea, uno puede regular el nivel de complejidad de las respuestas y el tono, ¿no? En este sentido es utilísimo. Porque si uno dice, bueno, tengo que hacer un curso sobre abducción para estudiantes de entre 8 y 10 años. Hazme un plan de estudios. Son 5 sesiones de media hora cada uno. Y te tira cosas la máquina que uno a partir de eso lo va trabajando y es muy útil. Es muy útil. Y te va modelando para, digamos, el lector modelo, diría Humberto Eco, ¿no? Allá por febrero de este año, me acuerdo un grupo de profesores de Buenos Aires decía, bueno, necesitamos hacer una asignatura para la universidad de, no sé, un curso de 15 clases con perspectiva de género sobre tal y tal tema. Y la máquina le bajó un plan de estudios brutal. Y después a lo mejor uno mete saca una cosa, pero cuando uno necesita un primer input para algo, sí, para este tipo de cosas es genial. Claro, no sé si lo han usado solo... para hacer el programa del festival. Probablemente. ¿A quién invitamos? Primer día escolar. Primer día escolar, sí. Más o menos quedó así. Claro, y como una forma de testear también actividades con los estudiantes. Totalmente. Yo lo hago, lo estoy haciendo ahora, ¿no? Todos los ejercicios que llevaba ya en diferentes versiones con mis estudiantes los estoy pasando para allí para ver qué soluciones arroja y se encuentran unas cosas muy interesantes. Sí. Por ejemplo, otra cuestión para hacer campañas de marketing, campañas de comunicación o proyectos de investigación científica. Te elabora un esquema, objetivos, preguntas, metodologías, y uno puede, ahí está la idea del chat, ¿no? Puede volver uno sobre ciertas cosas. Hay una forma de hacer el prompting que es trabajar una persona, un perfil. Entonces tú le dices al chat GPT, bueno, ahora eres un gastrónomo, experto en cocina vegana, punto. Perfecto, soy un gastrónomo experto. ¿Qué quieres hacer? Bueno, o sea, ahí ya se personifica. Y ahí le empiezas a dar mira, en la nevera tengo solo plátanos y manzanas y lechuga. ¿Qué puedo hacer con esto? Pac, te va a tirar propuestas. Pero está esta personificación, que uno le puede decir, bueno, ahora eres un experto en teoría de los efectos de los medios. Lo que uno quiera. Entonces, digamos, son estos trucos, digamos, de prompting que ayudan a modelar las respuestas. Y después esto de
Después otra cuestión, por ejemplo, uno le puede dar un texto al ChatGPT y decirle, bueno, sácame los nombres, quiénes son las personas principales. No sé, o uno saca la biografía, subir un artículo largo con la historia del festival, los 9 años de historia del festival. Y uno le dice, bueno, sácame en qué año vino cada persona, si repitieron, no. Eso la máquina lo hace brutal. Hay que saber hacer el prompting. Son trucos básicos, muy básicos, ni siquiera de programación, diría, de darle estas inputs. Yo quisiera, para terminar un poco este bloque de ChatGPT, de pronto quisiera hablar de otros temas, una pregunta que ahora pensábamos en conjunto con la profe Giovanna, ¿sí? Y es una suerte de asuntos que van apareciendo como competencias digitales. Entonces, le contaba yo a ella del libro de Bhaskar acerca de curaduría. ¿Sí lo conoces? De que todos tenemos que ser curadores de contenidos. Y ahora, con el uso de estas inteligencias artificiales de creación de texto, hemos empezado a repetir un mantra como ya no hay que saber escribir, ahora hay que saber editar. Pero entonces, ¿cómo vamos a aprender a editar? ¿Sí Es será decir, una ¿a dónde competencia? vamos a aprender a leer? ¿A dónde vamos a Insisto. aprender a leer? ¿Será que vamos a tener que aprender a leer para poder editar? ¿Cómo entramos en ese juego? Sí, seguramente ahora se irán definiendo las nuevas competencias. Porque incluso uno le podría preguntar al ChatGPT cómo se puede hacer un plan de estudios o qué competencias, qué debería saber un ciudadano o una ciudadana sobre inteligencia artificial. Y nos va a dar propuestas sumamente interesantes. Seguramente conocer cómo funcionan. Hay que sacar esta cuestión antropomórfica de la inteligencia artificial, hay que entender cómo funcionan para poder, y esto vale para cualquier otra tecnología, también para las redes sociales, ¿no? Un tema que se habla poco relativamente es el impacto ecológico de las inteligencias artificiales, así como hay mucha investigación sobre el impacto a nivel de carbono, etcétera, en la atmósfera de las redes sociales, ¿no? Estas inmensas granjas de servidores que consumen mucha energía eléctrica y que necesitan ser refrigeradas porque son millones de computadoras, bueno, tienen un coste brutal. Y ahora estamos enterándonos del coste ecológico de entrenar una inteligencia artificial, porque el ChatGPT habrá estado 1 año y medio procesando lo que chupó eso de tintas, energía eléctrica, es brutal. Ya lo estamos sabiendo, estamos entendiendo eso también. O sea, ahí habría un pack, ¿no? Después, claro, todo el tema del prompting, ¿no? Esto de saber dialogar con la máquina, sacar la información, ya sea uno que quiera hacer una imagen, crear una imagen o un texto o una música, las cuestiones éticas. Y volviendo al tema de la edición, sí, yo creo que esto lo decía Jorge Carrión, ¿no? De como que si la máquina genera los textos, nosotros más que escribir vamos a pasarnos todo el día editando. Yo creo que esto es una dinámica más compleja, porque habrá cosas que vamos a escribir nosotros, otras cosas las va a hacer la máquina, lo va a sugerir la máquina, las vamos a corregir, y ahí entra la lectura permanentemente, ¿no? Yo creo que se enriquece, si lo sabemos usar bien, se va a enriquecer mucho el proceso de creación, el proceso de escritura, el proceso de producción textual en el sentido más amplio. En nuestra universidad, en la Pompeu Fabra, en junio, se hizo el primer Festival Europeo de Cine con Inteligencia Artificial. Y hubo varios cortometrajes donde la gente que creó esos cortometrajes, algunos habían utilizado las inteligencias artificiales para hacer el guión, otra gente lo utilizó ya en la parte más de tratamiento de la imagen, y salían cosas muy interesantes. Estamos en la época de Lumière, que ponía la máquina ahí cuando entraba el tren. Era eso. Son las primeras experiencias de utilización de inteligencia artificial generativa para producir un discurso audiovisual. Pero esto recién empieza y hay muchas posibilidades. Digamos que es un poco como fueron los efectos digitales en su momento, pero reloaded, ¿no? Mucho más potente ahora. Quizás verlo también como parte del ecosistema, digamos, de todas las posibilidades tecnológicas, pero más allá de eso, a mi modo de ver, no sé usted cómo lo vea, la toma de decisiones. O sea, nosotros tenemos que tener la toma de decisiones. Sí. Mientras tengamos la última palabra, todo bien. Vamos a ver hasta cuándo. Sí, como dije antes, yo no soy apocalíptico con el tema de la inteligencia artificial, yo soy apocalíptico más con el lado ecológico. Me parece que deberíamos estar dándole mayor peso y mayor preocupación al desastre que estamos haciendo en el planeta. Hoy salió un artículo ayer en revista Science que de los 9 baremos
del estado del planeta hay 6 que ya pasamos todas las líneas rojas, o sea que estamos en zona terriblemente peligrosa, y los otros 3 baremos estarán muy cerca de la línea roja. Si uno repasa los discursos apocalípticos con todas las tecnologías, yo me ocupo ahora de evolución de los medios, he repasado también eso bastante, y todos estos temores, ¿no? Tanto el discurso utópico como el distópico son una constante. Cada vez que aparece una nueva tecnología, siempre está el discurso utópico, ¿no? Cuando apareció el telégrafo, decían, bueno, se acabaron las guerras, siglo XIX, se acabaron las guerras porque ahora los países van a dialogar entre sí gracias al telégrafo, ¿no? Cuando apareció el cine, hay un artículo científico de 1903 diciendo que por culpa del cine la gente no iba a identificar la realidad de la ficción, ¿no? Y así con el cómic, con la televisión, con los videojuegos, con TikTok, y ahora le toca esto, ¿no? Venimos de un ámbito narrativo, de un imaginario que es de la ciencia ficción negativo siempre sobre la inteligencia artificial. Estamos muy modelados por eso. Pero bueno, yo creo que hay que, dentro de las competencias, digamos, también es aprender saber de inteligencia artificial y para qué sirve y hasta dónde podría llegar. Bien. Habíamos llegado a un acuerdo de no hacer preguntas de profesores y de no conversar como profesores, pero lo hemos incumplido todo el tiempo. Pero me tomaré una licencia. Ahora nombraste un libro, un texto, un ensayo que me gusta mucho, que es el Capitalismo de Plataformas, ¿no? Que es este ensayo marxista sobre todas estas cosas, sobre neomarxista, que dialoga bien con tu libro de la guerra de las plataformas, ¿no? Entonces, un poco la pregunta en esa clave, porque pues al ser vos un analista de los avances tecnológicos, es, bueno, en este mundo de plataformas, en este capitalismo de plataformas, estas empresas pioneras de la democratización de esto, o las plataformas que usan de manera potente las inteligencias artificiales, ¿cómo se están ubicando? Vamos a empezar a ver que estamos en su reinado, que de pronto Alphabet, Beta van a perder un poco su poder. En ese panorama del mundo actual empresarial tecnológico, ¿cómo entran estas inteligencias artificiales? Sí, digamos que todas estas empresas, las grandes corporaciones, dedican una parte consistente de su presupuesto para la investigación y el desarrollo y apuestan a muchas cosas. Esto ya lo vienen haciendo Microsoft desde los 80, Google desde el final de los 90, el 2000, Apple siempre, ¿no? Cuando fue lo del metaverso, en noviembre del 2021, que los agarró a varios con el pie cambiado, ¿no? Y Apple, que hace años que amenazaba con sus gafas inmersivas, parecía que ahí, bueno, la iba a sacar, qué sé yo, bueno, y eso se desinfló muy rápido, el metaverso. Con la inteligencia artificial, claro, ahí la que más rápido se movió fue Microsoft, que cuando OpenAI sale con el ChatGPT, Microsoft metió $10.000 millones y incorpora la tecnología GPT al buscador, ¿no? Al Bing. Google ahora se está moviendo, Apple sigue haciendo teléfonos, ayer presentó uno nuevo, muy lindo. 15. Sí, y veremos cómo se mueve Amazon. Es interesante porque Amazon y Apple habían apostado por las interfaces vocales, Siri, Alexa, y ese mercado se estancó totalmente, pero ahí había inteligencia artificial. Sí. ¿No? A lo mejor ahora lo relanzan, aprovechan este auge de la inteligencia artificial generativa y relanzan sus interfaces vocales. Veremos, esto es una lucha, el que se duerme en los laureles lo pasan por encima. Y en cualquier momento pueden surgir nuevos actores. Lo que pasa es que actores a esos niveles, ¿no? Como Amazon, Apple, Microsoft, tienen un capital, tienen un poder, una capacidad de hacer lobby muy grande. Pero ya hemos visto grandes corporaciones que de un día para otro se caen porque se duermen en los laureles. A Microsoft le pasó ya varias veces, ¿no? Apple tuvo periodos muy malos, ¿no? Pensemos en Kodak, ¿no? Una empresa que durante más de un siglo Kodak controló el mercado mundial de la fotografía, el mercado popular, digamos, ¿no? Nadie hubiera dicho que en 5 años Kodak iba a desaparecer, o Blockbuster, o sea, estamos llenos de ejemplos de grandes corporaciones que no supieron adaptarse y quedaron, digamos, desplazadas. Y lo mismo en el mundo de las plataformas, hay muchas migraciones.
Facebook es la más potente, tiene 3.000 millones de usuarios, pero la gente más joven no está en Facebook, por eso ellos compraron después Instagram y integraron todo. Pero bueno, TikTok tuvo un crecimiento rapidísimo. Cuando en Occidente se dieron cuenta, dije, oh, una red china. Claro, voy a decirle a un chico o una chica que deje de usar TikTok. No pueden, no pueden. Entonces, bueno, es un territorio fascinante. En las viejas épocas de los estudios de comunicación estaban las 3 cadenas en Estados Unidos, ¿no? El imperialismo era eso. Pero bueno, ahora todo eso hay muchos más actores, hay una batalla geopolítica, es mucho más complejo todo esto, lo cual facilita por un lado que pequeños actores den un salto y que también un gran actor se caiga a pedazos. Bueno, yo quisiera retomar el tema de la investigación sobre los usos que hacen los adolescentes en Europa y que nos contabas que también Colombia había participado en ese estudio, conectándolo con un planteamiento que hacía Jesús Martín Barbero, pero a propósito de las políticas culturales, las políticas públicas. Y él se centraba en que reconociéramos qué es lo gestionable y qué es lo no gestionable en la cultura para poder pensar en formular políticas. O sea, lo que no se puede gestionar no es objeto de políticas. En el caso de los usos que los jóvenes hacen de las tecnologías, ¿qué sería lo gestionable a nivel pedagógico y qué no? Porque hay un uso, pues todos los usos rebasan, digamos, las fronteras de la escuela, pero desde que la escuela se ocupe de ellos, pues hace parte de su trabajo. Pero me pregunto por qué es gestionable y qué no es gestionable a nivel pedagógico en ese plan. Yo creo que la cuestión de los usos es totalmente ingestionable y cada vez que se ha intentado gestionar los consumos mediáticos y todo eso, los resultados, primero que no se gestionan, no se gestionan. Yo creo que tenemos que apostar más por la educación mediática, alfabetización mediática, que pretender gestionar fenómenos. Yo lo de TikTok es muy claro. En Estados Unidos han hecho de todo para que las nuevas generaciones dejen de usar TikTok, es imposible. Ha sido mucho más fácil echarle una pulseada a Huawei y presionar a los países para que no utilicen tecnología Huawei, de hardware y software, pero sobre todo hardware. Eso sí le funcionó a Estados Unidos, pero prohibir el uso de una red social es imposible. Yo creo que al contrario, al prohibirla la potencian, ¿no? Así que bueno, yo creo que más acompañar estos procesos y tratar obviamente ni siquiera digo encauzarlos, pero por lo menos hacer hincapié, bueno, que la gente tenga en claro cómo funciona eso y para qué sirve y cuáles pueden ser sus efectos colaterales indeseados. Pero pretender gestionarlo esto, me viene volviendo a la época del broadcasting, ¿no? El horario de protección al menor. A las 10 de la noche todos los niños y las niñas tienen que irse a dormir. O el control de los videojuegos, ¿no? Me acuerdo en mediados de los 90, finales de los 90, estaba todo el tema, internet, la computadora, sí, los chicos a la noche había que apagar las computadoras, toda esta historia dentro de la familia, había un gran debate, ¿no? Y se hablaba de la brecha digital, Manuel Castells se escribía la brecha digital, y yo me iba a Argentina, en un barrio de clase media baja, había cibercafés, y había chicos de 12 años a medianoche jugando videojuegos. Y digo, pues, ¿dónde está la brecha digital? Si este chico está más conectado que el de Europa. Y estaba la época del Messenger y todas estas cosas, ¿no? Por eso, la complejidad que tiene esto es muy grande. Pero esto yo creo rebasa lo que es la comunicación. ¿Cómo se hace política en entornos complejos? Esto es un tema que Daniel Innerarity, este filósofo político y cientista político del País Vasco, trabaja mucho el tema de la complejidad y de la democracia y de la política, cómo hacemos política en un sistema complejo, ¿no? Donde uno aprieta acá y cree que con eso soluciona el problema y saltan 28 millones de problemas diferentes. Y esta complejidad es la que hace que crezcan los populismos, dice Innerarity, yo estoy de acuerdo. El populismo simplifica, ¿no? Es blanco y negro, ¿no? Y yo creo que nosotros, no sé si es una cuestión evolutiva, tendemos a favorecer las soluciones simples, porque como que nos quita un peso, es muy difícil pensar la complejidad.
Es mucho más fácil que venga un político carismático y te diga, no, acá está, nosotros somos los buenos, allá están los malos, pam, pam, pum. ¿No? El populismo simplifica todo. Y según Inarity eso es un problema. Porque bueno, justamente lo que necesitamos es aprender a pensar en términos de complejidad y claro, y hacer política en términos de complejidad, lo cual implica pensar en términos de flexibilidad, de una escucha diferente a todos los actores políticos. No sé si la clase política ni de Argentina, ni de Colombia, ni de España, ni de las Naciones Unidas está preparada para esto, ¿no? Y no sé si la ciudadanía está preparada para esto también. Pero es así. La cantidad de actores que hay, solo en el mundo de la comunicación, pensemos, ¿no? Y repito, hace 20, 30 años, 40, las 3 cadenas, Matelar hacía su mapita, ¿no? Está el satélite, las 3 cadenas, el Pentágono, y ya explicaba todo. Eso es imposible. Si quisiéramos hacer un mapa de las plataformas, de las cadenas, que el broadcasting, de TikTok, los chinos, las empresas, las corporaciones, las productoras locales que coproducen series con Netflix, no alcanza esta sala, sería el mapa de Borges, grande como todo el territorio, para entender la complejidad solo del ecosistema de la comunicación. Imaginemos el resto. Ahí está. Una última ya pregunta para terminar, que ya se va cortando el tiempo. Bueno, nos centramos mucho en ChatGPT, que yo creo que es por lo poco más la plataforma más popular. Pero dejando a un lado esta plataforma, ¿cuál uso de la inteligencia, de las inteligencias artificiales te ha llamado a vos más la atención y su impacto en la vida cotidiana? Por ahí te vi de un proyecto sobre todo de repartidores, esas interfaces y demás, pero ¿cuál decís vos? Wow, esto, qué peligro, qué curiosidad. A ver, inteligencia artificial, estamos rodeados de inteligencia artificiales que están operando hace mucho tiempo en los sistemas de control del tráfico, en los hospitales, en diferentes esferas del gobierno, etcétera, etcétera. Hay ya inteligencias artificiales muy específicas operando. Claro, a lo mejor yo voy al médico y me recomienda los análisis, me da un medicamento y yo ni me entero que soy parte de un proceso donde hay un actor que es la inteligencia artificial. Bueno, a lo mejor no lo sabemos y nos está salvando la vida seguramente. Dejemos eso de lado. A mí actualmente me interesa mucho, por eso hablo mucho del ChatGPT, pero hay otras, me interesa la parte textual. Tengo otros colegas que están muy interesados en lo que es la producción audiovisual, como este festival de cine que hicimos en el departamento de comunicación, junto con el Sonar, con el Festival Sonar. Hay gente que está muy interesada en la parte creativa, audiovisual, fotografía, etcétera, etcétera. Habrá otra gente que lo está viendo por el lado de la música también y la creación sonora. A mí particularmente me interesa lo textual. No solo para el día a día, ¿no?, de gestión. Hay gente que ya está usando el ChatGPT para responder correos, procesar información de correo, gente que recibe millones de correos electrónicos por día y procesan eso, entrenan a la inteligencia artificial para procesar correos, ¿no? Pero bueno, a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho el tema de la parte textual, pura y dura textual. Y después ya veremos. Y me interesa mucho y ahora estamos presentando algunos proyectos sobre el tema de las alfabetización de inteligencia artificial, las competencias vinculadas a la inteligencia artificial. Un poco en el espíritu de este proyecto que fue entre 2015 y 2018, yo creo que bueno, tenemos que volver al campo, diría un etnógrafo, porque ahora están pasando otras cosas. En esa época nosotros, 2015-18, enganchamos, era interesante porque la gente de 15, 16 para arriba, hasta 18, todavía estaban en Facebook, pero lo estaban abandonando. Y los de 12 a 15 nunca habían entrado en Facebook, porque era cosa de viejo, estaban los padres, ¿no? Y enganchamos esa fase, fue muy interesante. TikTok no había llegado todavía y estaba Snapchat, ¿no? Y ahora, claro, lo sabíamos, ¿no? Que bueno, obviamente estos trabajos de campo son como una foto de flash, ¿no? Congelas un momento y permanentemente hay que volver a investigar estas cosas. Y ahora yo creo, bueno, a mí me interesa, yo quisiera hacer un mosquito y meterme en cada lugar donde hay un chico o una chica haciendo las tareas, a ver cómo lo están usando. Muy bien. Giovanna, no sé si tú quieras. No, ya me parece que estamos como Sí, ya sobre al borde del tiempo. Pues agradecerle de nuevo al maestro Carlos Escolari por habernos acompañado y esperamos poder contar con su presencia en un futuro. Muchísimas gracias. El viernes público, tenemos... sí.
importante de la